Y voy a quitar la cámara para que no sea, no estorbe tanto. Ok. No, para los que no han estado en las últimas semanas, hemos visto como, esta es la tercera clase, hemos visto como una pequeña introducción, ciertos conceptos, y la última vez fue hace como un mes, vimos cuál era el origen del mal, vimos que Adán pecó, Dios maldijo a la tierra, que ese es el origen del mal natural, perdón, específicamente el mal natural, permitiendo así todo tipo de pestilencia. Entonces Dios echó a Adán y Eva del jardín, sacándolo del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Pero eso todavía no, lo que vimos la vez pasada no respondían, porque como ven, dice que es la parte 2 de por qué sufrimos por el pecado de Adán. Esas dos cosas que vimos todavía no contestaban esta pregunta de lo que cometió hace miles de años esta pareja. Entonces, ¿cómo podría ser justo? De hecho, muchos argumentan que la enseñanza del pecado original no solo es injusta, sino psicológicamente perjudicial. Perdón, creo que alguien está sonando. Ah, bueno, ya. Bienvenido a la persona que entró, Isaías. Te voy a desactivar el sonido, perdón. Ok, continuamos. Como dijo el gurú de la autoestima, Nathaniel Brandon, la idea del pecado original es anti-autoestima por su propia naturaleza. La noción misma de culpa, simbolización o responsabilidad es un asalto a la razón y así como la moralidad. Perdón, voy a desactivar de nuevo esto. Okay. Siguiente, el filósofo Ian McFarlane lo resume así. La idea de que todos somos culpables por la fechoría de un antepasado es vista como moralmente indignante e históricamente increíble, resumiendo para muchos todo lo que está mal con el cristianismo. Así también el teólogo John Hick, como ven en la pantalla, afirma, la política de castigar a todos los humanos, la política de castigar a toda la raza humana subsiguiente, o sea, después de Adán y Eva, por el pecado del primer par, es, según los mejores estándares morales humanos, injusta y no proporciona nada de que pueda ser reconocido por estos estándares como una teodicea. Vimos en la primera lección que teodicea es como la justificación de Dios de por qué permite el mal. Así que, pero Adán y Eva tienen una relación única con cada uno de nosotros y el pecado original tiene sentido si lo pensamos profundamente. Así que vamos a ver tres formas en cómo nos relacionamos con Adán y Eva y el pecado original. La primera sería la jefatura federal o representativa. Como van a ver, son como tres formas. Puedes utilizarlas individualmente y también, ¿cómo se llama el autor de este libro? Clay Jones. También dice que puedes unir las tres para un caso. Entonces, la primera es que Adán es nuestro jefe federal o representativo. A menudo, a lo largo de la historia, se eligió una cabeza para representar un país, ¿verdad? Una vez que esta cabeza ha sido elegida, puede declarar la guerra sin hacer que los ciudadanos individuales del país voten por hacerla. Del mismo modo, Adán era el jefe federal de la raza humana y eligió rebelarse contra Dios, convirtiendo así a su raza en rebeldes. El no votar individualmente para hacer que Adán sea el líder de nuestra raza no importa, porque Dios sabe quién puede representarnos mejor. Además, si Dios sabía que todos nosotros hubiéramos actuado de manera similar, no se equivoca al elegir una persona que nos represente. Además, el teólogo sistemático William, no sé cómo decir este apellido sin que suene como una palabrota en inglés, Shed, lo expresó. El pecado de Adán se imputa a la posteridad de la misma manera que la justicia de Cristo se imputa al creyente, es decir, inmerecida y gratuitamente. De hecho,
y esto ya no es de parte de la cita, dice que esto lo dice Clay Jones, dice, los cristianos que todavía podrían pensar que sufrir por el pecado de Adán es injusto, perdón por mis perros que están sonando al fondo, deben recordar que no es justo que Cristo muera por ellos. La siguiente forma que vamos a ver se llama la unión realista o seminal. Clay Jones dice así, que todos tenemos una unión realista o seminal con Adán por lo que realmente estuvimos presentes en Adán cuando pecó. Toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. Cuando se reveló y dado que en realidad estábamos presentes en su pecado, todos somos culpables de su pecado. Estar ontológicamente presente hizo que el pecado de Adán fuera imputable a nosotros de la misma manera como Shed analizó que la mano u ojo actúa y peca en el acto asesino o lujurioso del alma individual. Esto lo dijo Shed. Siguiente. En Hebreos 7, del 9 al 10, nos dice, y por así decirlo, por medio de Adán, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Una pregunta entonces, si Leví no está en ningún sentido presente en Abraham, entonces ¿cómo se podría haber dicho que había diezmado a Melquisedec? Siguiente, en 1 Corintios 15:22 nos dice que en Adán todos mueren y todos somos descendientes de la raza de Adán. Como Shed, no sé cómo decir este apellido, me siento como culpa. Dice, escribió, morir en Adán, tanto espiritual como físicamente, supone la existencia en Adán, tanto en cuanto al alma como al cuerpo. También dice el teólogo Miller Erickson, dice así, entonces estamos presentes en forma geminal o seminal en nuestros antepasados. En un sentido muy real, estuvimos allí en Adán. Su acción no fue simplemente la de un individuo aislado, sino de toda la raza humana. Aunque no estuvimos allí individualmente, sin embargo estuvimos allí. La raza humana pecó como un todo, por lo tanto no hay nada injusto o incorrecto en que recibamos una naturaleza corrupta y culpa de Adán, ya que estábamos recibiendo los resultados justos de nuestro pecado. Esta es la perspectiva de Agustín. Así que de todo esto lo que hemos visto, sí cuesta un poquitito entender el concepto, pero conforme vamos, o si quieres investigarlo más, vas a entender un poquito más. Dice, y Clay dice en su libro, Shed dijo que no se puede mantener la jefatura federal o representativa y la identidad seminal porque si estuviéramos realmente presentes, entonces no necesitaríamos un representante. Pero creo que ambas pueden ser ciertas porque aunque realmente estábamos presentes cuando Adán pecó, no teníamos conciencias individualizadas en el momento del pecado de Adán. Por lo tanto, Adán también puede servir como nuestro representante. O sea, en otras palabras, aunque estuvimos allí, no teníamos como una conciencia de lo que estaba sucediendo. Entonces es por eso que podría ser que Adán fuera nuestro representante. Y la tercera forma sería el traducianismo. Ya vamos a explicar qué significa, por qué este nombre y por qué tan raro. Dice que el traducianismo es la idea de que Adán y Eva son nuestros primeros padres originales, y nosotros somos ellos. Para entender por qué sufrimos por su pecado, en esto debemos ser claros. Probablemente todos los que leen esto y todos los que están aquí reunidos y escuchándome, saben que es la reproducción sexual, ¿verdad? O sea, al menos algunos lo han practicado, a otros solo lo saben por teoría. Eh, Yo no, eh, explícame. por favor, Raúl, no me pongan esas vergüenzas que todavía no sé, no entiendo. O sea, en otras palabras, Adán se reproducen sexualmente y somos la reproducción sexual de Adán y Eva. Así que, como dijo Jesús en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, en otras palabras, una vez que Adán y Eva pecaron y luego tuvieron una naturaleza caída, solo pudieron reproducir su propia condición caída. No podían reproducir algo mejor que ellos mismos.
O sea, nosotros tenemos las almas de Adán y Eva. De hecho, Clay Jones afirma que incluso la conciencia, obtuvimos nuestra conciencia de Adán y Eva. Eh, Obviamente, si usted no cree en un Dios, entonces vas a decir que esta es la única opción, ¿verdad? De que recibimos por medio de la unión del esperma y el óvulo, un, obtuvimos un ser consciente. Pero incluso si uno cree en Dios, eso no cambia, ¿verdad? Eh, si volvemos todo el camino de regreso a Adán y Eva, eh, sabemos que obtuvieron su naturaleza y conciencia y así sucesivamente de padres y estos de sus padres y estos de sus padres. Pero este concepto de que uno recibe el alma de Adán y Eva, de hecho es como un sentido muy real de que somos en sí Adán y Eva. Y es por eso que se llama traducianismo. El traducianismo viene de la palabra latina traux, que se traduce como vid, que es la planta de las uvas, que está aquí en la imagen. De la misma manera que una vid transfiere su naturaleza inherente desde su raíz hasta cada tallo y hoja subsiguientes, así también transmitimos nuestras almas a nuestros descendientes cuando nos reproducimos. Agustín de Hipona, que era un padre de la iglesia y muy, muy bueno, no. Unos amigos me estaban molestando que, que cuidado dice que es Agustín Laje o algo así. Y yo, por favor, no. Y Agustín, bueno, dejando aparte, Agustín dice esto, con respecto al traducianismo. Dice, porque todos estábamos en ese hombre. La naturaleza seminal estaba allí, desde la cual nos propagaríamos. Y esto está viciado por el pecado y atado por la cadena de la muerte y justamente condenado. El hombre no puede nacer en ningún otro estado. Y así, del mal uso del libre albedrío, se originó todo el tren del mal que con su concatenación de miserias transporta a la raza humana desde su origen depravado como desde una raíz corrupta hasta la destrucción de la segunda muerte que no tiene fin, excepto por aquellos que son liberados por la gracia de Dios. Voy a activar los micrófonos. Bienvenidos a las personas que entraron. Luego, otra vez, es teólogo Milian Erickson, que es un teólogo cristiano protestante, dice que la totalidad de nuestra naturaleza humana, tanto física como espiritual, material e inmaterial, ha sido recibida de nuestros padres y antepasados más distantes por descendencia del primer par de humanos. Esto no significa que cada esperma tenga un alma y cada huevo tenga un alma. Por ejemplo, J.P. Morgan explica cómo funciona esto. Dice así, el traducianismo sigue el modelo de la antigua doctrina aristotélica del cambio sustancial en el que dos cosas se unen, tiene el potencial de formar una sustancia completamente nueva en conjunto y dejan de existir cuando la nueva sustancia comienza a existir. Entonces, cada esperma y cada óvulo tiene potencialidades anímicas para formar un nuevo cuerpo con el alma cuando se unen. Entonces, no es el alma del padre y la madre lo que importa, sino las potencialidades del óvulo y el esperma. ¿Qué dice aquí JP Morgan? Que se ve como muy raro. Dice, o sea, lo que trata de decir que no es que cada esperma y cada óvulo tenga un alma, sino que los dos se combinen para formar un alma. A veces yo me estoy pensando de que, ¿por qué poner estas cistas? Y creo que no muchos van a entenderlo, porque es un poco difícil, pero también quería dar el punto de que el cristianismo no es como mucha gente cree que es para ignorantes o que es una creencia que simplemente es para gente que no tiene sentido común o algo así, pero no saben que mucha gente que de verdad piensa que de verdad es muy inteligente ha pasado horas pensando cada pequeño detalle que tenemos. Entonces, mi punto de poner también esta frase es que el cristianismo no es algo tan simple como digamos. Tenemos que tener la motivación de saber qué es y qué piensa la gente sobre cada detalle que podemos conocer de la Biblia. En este caso, el traducianismo. Así que Clay Jones dice que se pregunta de por qué no se menciona a Adán con más frecuencia eh, cuando es tan importante para nuestra existencia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o algo así. Pero en realidad la palabra Adán aparece muy regularmente en el Antiguo Testamento y la razón es porque no nos
la razón por la que no nos damos cuenta es que las Biblias en español y tanto también en inglés y me imagino que en algunas, en otros idiomas, traducen la palabra hebrea Adán como hombre o humano. O sea, en otras palabras, aquellos que leen el texto hebreo, o sea, los que de verdad saben leer hebreo, verán la palabra Adán en todo lado cuando se refiere a hombre. Entonces, como un pequeño detalle para que sepan. Entonces, esta gente las personas en ese tiempo, cuando leían el Génesis y casi que el Antiguo Testamento, no se confundían tanto cuando hablaban de Adán y la perversión y todas estas cosas. O sea, ahora sí, de estas tres formas, que en especial el traducianismo, ¿qué significa todo esto? En Salmos 51:5 dice que yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. O sea, todo esto significa que todos nacimos con naturalezas inclinadas al pecado. Otra pregunta, y bueno, ya me he saltado algunas objeciones del libro, pero si ustedes, yo estoy traduciendo el libro y si ustedes tienen la necesidad de leerlo, yo puedo pasárselos porque sí, a veces me salto algunas cosillas que no son tan importantes o por cuestión de tiempo me las salto. Entonces, una de las últimas objeciones que vio Clay Jones es cómo Jesús, si el traducianismo es cierto, podría haber nacido sin una naturaleza pecaminosa, ya que habría heredado una naturaleza pecaminosa de María. Entonces vamos a ver varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, y aquí vamos a ver la lista, Eva fue sacada del hombre en Génesis 2, 22 al 23, y no hay indicios de que Dios le haya dado un alma a ella. Como dijo Shet, la hembra total se produjo sobrenaturalmente el macho. Segundo, dice Génesis se refiere a Eva como la madre de todas las vivientes en 3:20 y dice después que Adán y dice Adán que engendró un hijo a su semejanza, o sea, la semejanza de Adán conforme a su imagen en Génesis 5:3. Vimos anteriormente Juan 3:6 que dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego en Génesis, en Juan 8:23 dice así, dice Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. O sea, en otras palabras, las almas humanas no fueron creadas especialmente por Dios o no vienen de arriba. Y luego Dios ciertamente es capaz de este problema, y esta pregunta que estamos viendo, es capaz de resolver este problema especialmente porque en la concepción de Jesús el esperma del hombre está ausente. Además, otras razones es que Génesis nos dice que el aplastador de la serpiente vendrá de la simiente o descendencia de la mujer, en Génesis 3:15. El Señor podría haber dicho fácilmente que el aplastador de la serpiente vendría a través de la simiente o descendencia tanto del hombre como de la mujer, pero no lo hizo así. Es completamente posible entonces que la naturaleza pecaminosa pase a través del esperma del hombre y no del óvulo de la mujer. Ahora, por supuesto, Dios podría hecho, podría haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Pero no necesitamos saber específicamente qué mecanismo exacto Dios usó. Así como que no necesito entender como la ciencia de la aerodinámica como para poder montarme y ser transportado en un avión, ¿verdad? Para poder volar, digamos. Así que todo lo que es importante, o lo importante es el hecho de que la simiente de Adán se corrompió. Alguna gente o muchas personas o padres dicen que no es posible que sus bebés o sus cosillas chiquitillas pueda ser posible que ellos nazcan corruptos. O sea, son tan lindos, dicen que son, dicen la gente. Bueno, yo no soy como muy fan de los bebés, digamos, no, sinceramente no los veo como muy bonitos cuando nacen. Pero la mayoría de los padres que ya tienen los bebés un poquito más mayores dicen que son terribles y se dan cuenta de que esta suposición es falsa. De hecho, Agustín de Hipona, que vimos antes, dice que la única característica inocente en los bebés es la debilidad de sus estructuras.
las mentes de los infantes están lejos de ser inocentes. O sea, lo que dice Agustín es que, o sea, no sé si alguno ha visto la manera en que un bebé puede ser súper egoísta, digamos, que le den, digamos, una comidita que le gusta mucho y cuando se lo quita se vuelve todo, o sea, empieza a llorar. O sea, es como muy egoísta. O sea, si un bebé podría hacerlo, imagínese creciendo más. Entonces es el punto de Agustín. En fin, este es un pequeño como paréntesis, pero continuando con la presentación, la buena noticia es que en Cristo no solo eres perdonado de tus pecados, tienes una unión orgánica con Jesús y la simiente de Cristo siempre merece el cielo, incluso si todavía tiene que dar mucho fruto, porque como simiente de Cristo, eventualmente dará mucho fruto, suponiendo que haya tiempo suficiente para que eso suceda, ¿verdad? Así que estas tres formas que nos relacionamos con Adán, asimismo podemos relacionarnos con Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento llama a Jesús el último Adán. En Romanos 5, 14 al 15 dice que Adán era la figura del que había de venir, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. De manera similar, en 1 Corintios 15, 22, y luego vemos el versículo 45, aprendemos que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer hombre, en 45, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero cuando Jesús vino, la humanidad tenía la educación del horror del pecado y la corrupción. Para entonces muchos se dieron cuenta de que eran pecadores desesperados, excepto aquellos fariseos que pensaban que todos eran pecadores excepto ellos, ¿verdad? Considere ahora creo que no, sí. Considere las similitudes entre la tentación de Eva y la tentación de Jesús. En Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, o sea, los deseos de la carne, en primera de Juan 2:16 está esto. Luego en Mateo 4:3 dice que después de que Jesús ayunó 40 días, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego, en Génesis 3:6 dice que el fruto era agradable a los ojos, o sea, los deseos de los ojos. Como vimos, ya vimos los deseos de la carne, ahora sigo los deseos de los ojos. Dice Mateo 4:8-9, dice que otra vez el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús enfrentó todas estas tentaciones sin pecado. Este es el último Adán y el único que necesitaremos. A veces, digamos, algunas personas se quejan de que no teníamos opción de nacer en pecado, ¿verdad? Y Clay Jones dice sí que esto es cierto. O sea, no teníamos otra opción. Pero al igual que las personas nacidas, asimismo las personas nacidas en familias de alcohólicas o familias empobrecidas, en pobreza o de mala reputación no tenían opción tampoco. Pero podemos recurrir a Jesús, el último Adán, y nacer de nuevo una nueva familia y recibir una nueva naturaleza. La tragedia puede convertirse en una bendición. Este muchacho, bueno, sí, señor, digamos. Este se llama John de Rambos. Dice que cuando tenía 12 años, el padre de él golpeó a su madre Katy hasta la muerte con una herramienta eléctrica. El padre de John fue sentenciado a 13 años de prisión. La hermana de Katy, o sea, la mamá de este señor, Susan, ganó una intensa batalla legal para obtener la custodia de John y su hermana. Luego, este señor fue a American Got Talent, que es como un evento para hacer como talentos o dones así super extraños o impresionantes. Dice, ahí en American Got Talent, John realizaba una rutina mágica y su tía
Su tía y madre, que era Susan, que es la que lo adoptó, dijeron, dijeron algo sobre ese incidente. Y ellos dijeron que la peor tragedia de mi vida se convirtió en mi mayor regalo. O sea, algo verdaderamente trágico también puede convertirse en una bendición. Hay algo en el cristianismo que se llama o felix culpa, que es el latín para o afortunada caída. En otras palabras, aunque el pecado de Adán fue trágico, y fue trágico, el Señor lo usó para bien. La caída preparó el camino para el vencedor celestial, el héroe cósmico Jesús, para conquistar a Satanás, el mal y la muerte. Jesús es el aplastador de la serpiente. Además, Pablo concluyó a los romanos con una advertencia de que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Dijo además que por medio de palabras suaves y lisonjeras engañaban los corazones de los ingenuos. Eso es lo que hizo Satanás, ¿verdad? Satanás trajo la división al mundo, separando al hombre de Dios y al hombre del hombre. Luego, en el versículo 19, Pablo dijo en una clara alusión al árbol del conocimiento del bien y mal, dice así: quiero que seas sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y finalmente, Pablo dijo en el versículo 20 que, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En otras palabras, no solo es Jesús el aplastador de la serpiente, nos unimos a Jesús para aplastar a Satanás bajo nuestros pies. O sea, para resumir, Adán y Eva son nuestros padres, pecaron, se reprodujeron y aquí estamos. Pero si estos hechos aún son horribles para ti, la gente que está escuchando aquí, y deberían serlo, ¿verdad? Entonces, tome en serio la lección o la moraleja aquí. Odia el pecado. Y debería esto llevarte a confiar en el último Adán, Jesús, quien solo puede salvarte del pecado. Y hasta ahí llegó la presentación. No sé si alguien quiere aportar algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Esta es la presentación para hoy. La próxima, eh, de hecho, la próxima clase, dentro de un mes, vamos a ver, déjenme ver, que ya no me acuerdo. El siguiente capítulo es, sí, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Este es el siguiente capítulo que vamos a ver. No sé si alguien quiere decir algo. Bienvenidos a las personas que entraron: Isaías, Ronnie, Catherine, Orlando, Paloma, bienvenidos. Les dejo su Gracias. tiempo. Buenas tardes. Buenas. No sé si alguien tiene una pregunta también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Tengo una pregunta. ¿Crees que sea lícito decir entonces que Jesús es el hijo de Adán? No. Guiándose por esa vertiente de que Adán significa hombre. Habías dicho algo así, ¿no? Sí, de hecho, hay otras partes donde Jesús se dice el hijo del hombre, pero yo creo que se refiere más como es el reinicio, porque como vimos antes en los versículos de Pablo, es como la diferencia del primer Adán al segundo Adán. No creo, obviamente la herencia, como vemos en los evangelios, viene de Adán hasta Jesús, ¿verdad? Me parece que es así, pero no veo. Ah, bueno, hay otra cosa que quería mencionar que yo creo que me lo salté. Vamos a ver, para recordarme. Y es que muchas personas, bueno, no me lo salté. Yo creo que en la presentación vimos la pregunta de que cómo hizo Jesús al nacer de María no tener una naturaleza pecaminosa. Y vimos que la pecaminosidad pasa del semen del hombre. Pero en este caso, Jesús no tuvo
ningún hombre para pasarle esa naturaleza. Entonces no creo que sea literalmente parte del hijo. O sea, es como una cuestión semántica de las palabras, cosas así. Pero en sí la pregunta de si podemos considerar a Jesús como el hijo de Adán, no creo que sea así. Entonces, ¿cómo responderías a algún escéptico que argumente, ok, entonces si no tuvo esa simiente del hombre, ¿por qué no se llamó a sí mismo el hijo de la mujer, por ejemplo? Porque cuando él se llamó el hijo del hombre, estaba haciendo una referencia a Daniel, en el libro de Daniel, que Daniel dice que vendrá el Hijo del Hombre y Dios le dará potestades de las naciones o cosas así. Él está haciendo referencia al Hijo del Hombre de Daniel. O sea, la única manera que Dios le dé el poder de las naciones y cosas así es que este fuera Dios. Entonces, o sea, cuando Jesús se habla a sí mismo como el Hijo del Hombre, se está refiriendo de que Él es Dios, digamos. Es como, en lugar del Hijo de Dios, es como Hijo del Hombre, ¿verdad? Es como que está tomando el concepto totalmente al contrario. No sé si me expliqué bien. Claro, claro. Yo lo decía más que nada, o sea, para un escéptico que es muy, ¿cómo decirlo? Hay una palabra, obstinado, ¿verdad? Ujú. Ok, responderías que en realidad Jesús hace referencia a la profecía, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Ok. Entonces, si él siguiera troleando de que no, pero pues no, nada más nació de una mujer, entonces no tiene sentido. ¿Qué recomendarían ahí hacer? Yo creo ¿Dejarlo que de lado? yo creo que sería bueno, digamos, normalmente los escépticos piden evidencia. Entonces es bueno, digamos, si pudieras encontrar comentarios porque yo últimamente estaba haciendo un devocional sobre el Juan, y Juan habla mucho de que Dios se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Entonces he visto comentarios a cada rato en los devocionales que he hecho, que a cada rato hacen las notas del Hijo del Hombre, y, y tú puedes, digamos, encontrar como teólogos o gente que hace comentarios sobre Juan o los evangelios, sobre estas notas del Hijo del Hombre, que así varias personas, varios teólogos hacen referencia más a que es el cumplimiento o, digamos una referencia a la profecía de Daniel. Entonces creo que ese sería como mi mejor consejo para alguien que necesite como un pequeño evidencia y que no crea lo que uno dice, sino que crea a las demás personas que ya están especializadas en eso. Muchas gracias. Oye, Alan, a mí me surgió una pregunta, sobre todo por lo último que se dijo. Entonces, cuando se llama Jesús el hijo de David, ¿es nada más en referencia a la genealogía de que viene de David? Realmente nada más por eso, ¿verdad? O sea, no, es que no, es Eh, por la confusión que viene de que si no es hijo de Adán, entonces no es hijo así. que yo creo que Entonces, está haciendo como bueno, sí, debemos tomar, digamos, de lo que yo hablé, de las tres formas en que nosotros podríamos relacionarnos con Adán. Vimos que una era la representativa, la seminal y el traducianismo. Obviamente lo que se refiere a seminal no es literalmente que eh, de, o sea, lo que se refiere más bien es que obtenemos una naturaleza parecida a Adán y Eva. Pero eso es diferente a que somos descendientes o venimos del linaje de Adán y Eva, que es lo que dice los evangelios a principios, que Jesús viene de todo el linaje de David hasta Adán, creo, me parece que es así, no sé si me equivoque. O- básicamente es como compartimos una naturaleza y Jesús comparte esa naturaleza por tener esa naturaleza humana, eh, este, pero él no comparte la parte pecaminosa sí, exacto. y el linaje de Jesús, pues ese sigue siendo el mismo, él sigue siendo el linaje humano y Sí, por eso es hijo de David. Ya. sí, de hecho, hasta en la parte bíblica que vimos que sobre la serpiente que vendrá de parte de la mujer, o sea, literalmente viene de el linaje de la mujer, será, o sea, se está haciendo referencia a Jesús, digamos, en Génesis, que, que,
creo que, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero de uno descendiente de la mujer aplastará a la serpiente y esta serpiente le morderá el talón. O sea, es una completa referencia a Jesús y obviamente lo de morderá el talón me imagino que es lo que sufrió en la cruz. Vale, gracias. ¿Alguien más? No sé si quieren participar. Yo puedo. Otro. Sí, claro. Bueno, más que todo, mis comentarios solo son para aportar y son con 2 versículos. Tranquila. Se los voy a mandar y se los voy a leer. Ok, adelante. Los versículos están en Romanos 5, de 12 hasta el 21. Y me gustaría hacer énfasis en estos dos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y para agregar con el 18, muchas veces, por ejemplo, con personas agnósticas o ateas o personas que rechazan el cristianismo totalmente, siempre viene la referencia de que cómo es justo de que por los errores de uno toda la humanidad haya pagado lo mismo y toda la humanidad se condenaba a lo mismo. Entonces el 18 creo que es la respuesta perfecta. Así como que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, ese es el contraejemplo que pone el Dios en la vida de nosotros, que por Adán todos fuimos destituidos del reino de Dios, pero por la vida de Jesucristo, por una persona que vivió una vida en santidad perfecta de todo, nos demostró de que por su esfuerzo, por su sacrificio, nosotros fuimos justificados. Uh-huh. Y nada más para agregar, recuerden que la pregunta que estamos contestando es ¿por qué sufrimos por el pecado de Adán y Eva? Digamos, obviamente estamos, el tema general es por el problema del mal. Entonces vimos que la forma de que por qué sufrimos es que estamos relacionados en 3 formas. Ya vimos en que Adán es nuestro representante, por lo tanto, si él peca, o sea, literalmente todo lo que él hace al final, o sea, pagan justos por pecadores, como si fuera la frase. Luego está la parte seminal de que en cierta parte nosotros pecamos con él. Y luego está el traducianismo, que es, digamos, todo eso por medio de la reproducción sexual. eh, Tenemos esta naturaleza, entonces al final pecamos. Entonces, ¿por qué sufrimos? Por el pecado de Adán y Eva, porque en cierta parte nos relacionamos verdaderamente con Adán y Eva y el pecado original. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Tiene que ver también con esto último. Yo cuando leí el primer pasaje que acabamos de leer, de los 2 que mandaron, de inmediatamente respondí de alguna manera, reflexionando a la pregunta, a esta pregunta que muchos hacemos, ¿no? O sea, no solo a escépticos, sino también nosotros mismos como creyentes, de que, pues, ¿cómo es posible, no? Es injusto de alguna manera, pues, heredar el pecado y esta condición, ¿no? Pero me parece que nosotros debemos reconocer nuestra capacidad de ciencia, o sea, no somos omniscientes. Entonces, por esta misma capacidad, o incapacidad más bien, no sabemos ni siquiera nosotros cómo hubiéramos reaccionado ante tal tentación. Porque, bueno, es muy fácil que una persona diga, no, yo no hubiera comido del árbol. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo no creo que de todos los que estamos aquí escuchando la conferencia o comiendo en sus casas en todo el mundo, ninguno podría decir que no hubiera hecho lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Y es aquí cuando viene mi pregunta. ¿Crees tú que de algún modo todos somos Adán y Eva en ese sentido? Que en cierta manera te refieres a que si nosotros estuviéramos en el lugar de Adán, nosotros pecaríamos de nuevo. Exacto. O sea, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Sí, y por de eso hecho, es que es justo que tenemos esta tendencia, ¿no? sí, de hecho, eso fue el punto de la primera forma, no sé si estabas o llegaste un poquito tarde, que se llama jefatura federal o representativa. Ahí
habla de que Adán es nuestro representante. Y una de las cosas que dije es que si Dios sabía que todos nosotros hubiéramos actuado de manera similar, no se equivoca al elegir a una persona que nos represente. Entonces, el punto es que es obvio que muchas personas, o al menos la gran mayoría, debe actuar de igual manera que Adán. Entonces, Dios no es injusto al poner un representante, porque ese representante nos hubiera representado muy similar o muy específicamente ante nosotros. Entonces, ese era como el punto de la primera forma en que nos relacionamos con Adán y Eva. Gracias por, por aportar la pregunta. ¿Alguien más? No sé si... Ah, bueno, dice José, para agregar por último, la palabra se refiere a un conjunto de todo lo que existe y dos, conjunto de todos los seres humanos. No sé si quieres explicar mejor, José. Si me cuesta un poquito... Se me fue. No, es que cuando dice, porque en la Biblia menciona mucho la palabra mundo, entonces el mundo viene a referencia al conjunto de los seres humanos, o sea, toda la raza humanidad, y también se refiere al conjunto de la existencia misma, o sea, la tierra, todo lo que es material, y también dando en referencia a lo que decíamos antes, de que Dios maldijo la tierra, o sea que por mediante el pecado también entró en maldición, por así decirlo, la existencia misma, como los animales, el planeta Tierra, todo lo que conocemos y también la raza humana. Sí, para seguro, bueno, las personas que están aquí por primera vez, la última vez hablamos de cuál fue el origen del mal natural, o sea, es el mal natural de enfermedades, terremotos, cosas así, y concluimos que debido al pecado de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra, literalmente la maldijo, y tanto la mujer tuvo dolores de parto, que el hombre gobernara sobre ella, que le dijo al hombre que trabajará con su sudor en la frente, digamos. Y la tierra, digamos, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la maldijo y que iba a sufrir dolores de parto también. Luego vimos en Romanos que al final, cuando Dios venga y va a renovar todas las cosas, no solo va a renovarnos a nosotros mismos, sino también va a hacer renovar la tierra de lo que fue la corrupción a la que pasó. Entonces ahí habla en ciertos pasajes de Romanos que la tierra pasó a una corrupción. Y si no hubiera pasado a tal corrupción, no lo hubiera dicho. Entonces uno puede concluir exactamente que Dios en sí maldijo la tierra y por eso tenemos o sufrimos mal natural. Entonces ese era como un resumen de la clase pasada. Pero sí, muchas gracias, José. No sé si hay alguien más o terminamos aquí. Normalmente hacemos estas reuniones, tenemos varias reuniones, diferentes tipos de dinámicas. Tenemos una semana de enseñanza, luego otra semana de relación, otra semana de enseñanza y así sucesivamente. Entonces, nosotros duramos exactamente una hora, de hecho, faltan 5 minutos. Entonces, no sé si alguien quiere aportar de nuevo o dar una pregunta. Si no, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Y les agradezco y también les invito, si quieren seguir estando, son bienvenidos. Creo que la próxima clase del problema del mal va a ser dentro de 3 semanas o un mes. Cualquier cosa, voy a pasar el link de nuestras reuniones de Facebook. Ahí vamos a estar avisando cuando hay reuniones. Entonces, sin más que decir, si nadie tiene nada más que decir, les agradezco. Gracias, Raúl, por invitar creo que a tus conocidos a a esta, a esta enseñanza. Sí, no, Alan, gracias por la invitación igual. Ok. Bueno, estamos despedidos. Muchas gracias.